Estar aquí en esta tarde, hermanos, es un privilegio, hermanos, estar aquí arriba, hermanos. Y vamos a hacer una oración primeramente, hermanos, y vamos a decir a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesús, Rey de la gloria, gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado en esta tarde, Padre. Bendíganos en esta tarde, Señor, con su palabra, Señor, que pueda penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor Jesucristo, para que nosotros, Señor, andemos con su voluntad, Señor Jesucristo. Bendíganos, Padre Santo. Nos ponemos en sus manos en esta tarde, Señor Jesucristo. Bendiga a todos mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Y vamos al libro de Isaías 58. Isaías 58. Cuando lo tengan, me digan con un amén, hermanos. Isaías 58. Y vamos a leer el 58, vamos a leer 3 versículos y luego vamos a brincar al 59, versículo 1 y 2, hermano. Isaías 58, versículo 3. Y dice así en el precioso nombre de Jesús: ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas vuestros propios gustos y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño igualmente no ayunas como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Brinca al versículo 9, hermanos, ahí mismo. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. 59, hermanos. 59:1. Es aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a predicar bajo el tema el otro lado de Dios. El otro lado de Dios. Y quisiera que me pusiera atención, hermano, de 25 a 30 minutos, hermanos. Y antes que nada, hermanos, les voy a leer un texto, hermano, pero vamos a estar en Isaías, pero le voy a leer un texto, hermano, que dice Pablo en la carta de Romanos 11:22. Y dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Fíjese, hermano, aquí Pablo, hermanos, está exhortando, hermanos, a los romanos, hermanos, que pongan atención a la bondad y la severidad de Dios, hermano. La bondad de Dios, hermano, viene siendo su amor, la misericordia, hermanos. Pero también dice que no nada más eso, hermano, que también la severidad, hermanos, que es la furia de Dios, que es el castigo de Dios, hermano, que nosotros tenemos que aprender las dos cosas de Dios, hermano. Nos está diciendo Pablo
que debemos, hermanos, y así, y el pueblo de Israel, hermanos, no pudo entender esto, hermanos. No pudo entender, hermanos, cómo Dios, hermano, que los había sacado de la esclavitud, cómo Él iba a tener ese lado. Es lo que ellos pensaron, hermanos. Pero aquí Pablo, hermanos, nos está mostrando, hermanos, que no solamente es la bondad de Dios, hermano, sino la severidad, hermanos, porque dice al último, dice, pero la bondad para contigo, y luego apunta al contigo que somos nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortados, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, como cristianos, estamos cada día en peligro, hermanos. Amén. Estamos cada día en peligro, hermanos, de caer en esta severidad, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado, hermanos. Por el pecado, hermanos. Usted sabía que el pecado, hermano, es tan poderoso, hermano. El pecado, hermanos, es tan poderoso, hermano, que nos afecta nuestra mentalidad, hermanos. Nos afecta emocionalmente el pecado a nosotros, hermano, al ser humano. Afecta, hermano, nuestra vida física, el pecado, hermano. Y afecta nuestra vida espiritual, hermano. Eso es el poder del pecado, hermano. Incluso el poder del pecado que hizo con Adán y Eva y Dios, hermano. ¿Qué hizo? Nos apartó, hermanos. Ese es el poder que tiene el pecado, hermanos, que nos puede apartar de Dios. Es lo que tiene el poder del pecado, de apartarnos de Dios, hermano. Y por eso, hermano, Jesús murió por nuestros pecados, hermano. Por eso, hermanos. Porque el poder del pecado nos apartó de Dios, hermano. Al ser humano lo apartó de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, Él murió en esa cruz. Incluso dice Pedro, hermanos, que Cristo padeció una vez por nuestros pecados para llevarnos a Dios, hermano. Para llevarnos a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque había una barrera entre nosotros y Dios, hermano. Había una barrera entre nosotros, hermano. Entre nosotros y Dios, hermano. Fíjese, hermano, ¿sí se acuerda usted cuando andaba el coronavirus aquí, hermanos? ¿Cómo andábamos, hermano? ¿Cómo andábamos? Traíamos máscaras, nos andábamos echando esa antibacteria en las manos, hermano, nos andábamos separando. Pero ¿qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanos? Si nosotros miraríamos el pecado de esa manera como mirábamos el coronavirus, hermano, ¿qué pasaría? Nuestra vida fuera diferente, hermanos. Nosotros buscáramos más de Dios, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado es contagioso, hermanos. Nos podemos contagiar nosotros, hermanos, con el pecado, hermanos. Y esto es lo que vemos aquí, hermanos, en Isaías, el 58 y el 59, hermanos. Fíjese, hermano. Dice: vuestras iniquidades han causado división entre vosotros y vuestro Dios, hermano. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no huir. Hermano, parece que hay una contradicción con Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo está ahí? Que me va a responder, ahora me dice que no va a escuchar. Pero ¿saben lo que está pasando, hermanos? Que el pueblo de Israel, hermano, en el tiempo de Jeremías, Dios le mandaba profetas, les mandaba y más profetas para que se arrepintieran, porque Él tenía misericordia de ellos. Él los amaba a ellos, hermano. Amén. Él amaba a su pueblo, hermanos. Pero había algo que su pueblo estaba haciendo que no permitía su santidad, hermanos, que Él pudiera caminar con ellos,
ellos, hermano. Y les mandaba profetas, y Jeremías era uno de los profetas, hermano, que anduvo profetizando antes de la esclavitud y después de la esclavitud. Entonces, cuando Jeremías escribe el capítulo 33, del 28, 29 para arriba, el pueblo ya estaba en esclavitud, hermanos. Y era una promesa que Dios le estaba haciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque se iban a arrepentir, hermanos. Y eso pasó, hermanos. El pueblo se arrepintió, hermanos. Incluso cuando leemos la carta de Daniel, la oración de Daniel dice: perdónanos por nuestros pecados, por el pecado de mi pueblo. Aleluya, santo. Por eso, hermano, dice él: clama a mí y yo te responderé. ¿Podrá Dios escucharme a mí si yo ando en pecado, hermanos? Si ando practicando el pecado, si hay iniquidad en mi corazón, ¿usted cree que Dios me va a escuchar, hermanos? Y eso es lo que estaba pasando aquí, hermanos. El pueblo de Dios estaban ayunando, hermanos. Ayunaban y le decían: ¿por qué no nos escuchas? Estamos ayunando. ¿Qué está pasando? Fíjese, hermano, el verso 3, donde comenzamos, y el 4 dice: ¿por qué dice ayunamos y no hiciste caso? Póngala allí, le podemos poner, en vez de ayuno le podemos poner muchas cosas. ¿Por qué dicen fuimos a la iglesia y no hiciste caso? ¿Por qué dicen andábamos en el culto de oración y no hiciste caso? ¿Por qué dicen que cantamos muy bonito y no hiciste caso? ¿Por qué predico bien bonito y no hiciste caso? Cualquier cosa usted le puede poner ahí, hermanos. Cualquier cosa. Incluso le pueden poner: fui a la iglesia todos los días y no hiciste caso. Nos humillamos nuestras almas y no te diste ni por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas vuestros propios gustos. Era el problema, hermano. El pueblo de Israel andaba haciendo sus propios gustos. Poderoso. Andaban practicando el pecado, hermanos. Traían un corazón de iniquidad, hermanos. Y luego dice: y oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates, ayunas, y para herir con el puño inocuamente. No ayunas como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, hermanos. Fíjense, hermano, la gente pensaba, hermanos, porque andaban ayunando, que Dios los iba a escuchar, hermanos. Claro, el ayuno es algo espiritual para el pueblo de Dios, hermano. Es algo que Dios, es una arma que Dios le dio a su pueblo. Es una arma que nosotros tenemos, hermano, que podemos usar, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, Dios quiere que no tengamos pecado en nuestra vida, que no traigamos un corazón de iniquidad, hermanos. Fíjese, y luego dice el 9: entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, hermanos. Dice: si te lo quitaras, si dejaras hacer el mal, si dejáramos hacer el mal, hermanos. Y luego el 59 dice, hermanos: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Hermano, ahí está la misericordia, hermanos. ¿Qué más queremos? No, le está dando la solución al pueblo, hermanos. Pero el pueblo no entiende, hermanos. El pueblo
embargo, Él extiende su misericordia, hermanos. Amén. Aleluya. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar a vosotros su rostro para no oír, hermano. El pecado era una barrera entre Dios, hermano, y el pueblo, hermanos. Había una barrera, hermanos. No los dejaba avanzar a ellos espiritual, hermanos. Por eso, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo le costó su vida, hermanos. Por medio del pecado, hermanos. Fíjense, la iniquidad, hermano, la iniquidad es algo profundo que nosotros traemos en nuestro corazón, hermanos. La iniquidad, hermanos. La iniquidad, hermanos, es más allá del pecado, hermanos. Es lo que la iniquidad es. La iniquidad es una elección que usted está consciente y sigue pecando. Eso es la iniquidad, hermanos, que no nos arrepentimos, hermanos. Y eso es lo que el pueblo de Israel traían iniquidad en su corazón, hermanos, que no los dejaba arrepentirse, hermanos. Ellos seguían igual, hermanos, en la iniquidad. La iniquidad, hermanos, es como la envidia, hermanos. Cuando nos entra a nosotros la envidia, nos entra a nosotros los celos. A todos nos pasa, hermanos. A todos. Porque somos humanos. A todos nos entra el orgullo. A todos nos viene a visitar estas cosas, hermano. Pero si yo sigo, hermano, en la vanidad, hermano, y en la envidia, y me doy cuenta que ando en la envidia y no me arrepiento, eso es la iniquidad, hermano. ¿Saben, hermanos, que el otro día le pregunté a mi hija Ana? Le hice una pregunta y le pregunté: Ana, ¿tú puedes sentir cuando te entra la envidia? Y me dijo: sí. Hermanos, podemos sentirlo, hermanos. Podemos sentir cuando nos entran los celos, el orgullo, hermanos, la amargura. Nosotros mismos sabemos cómo andamos, hermano. Y no pedirle perdón a Dios sería iniquidad, hermanos. Sería iniquidad. Por eso le dice el Señor: quítate todo eso, lo que traes en tu corazón, todo el pecado que andas practicando, quítatelo y después yo te escucharé. Amén. Hermanos, el pecado es algo, hermanos, que siempre debemos tener en mente, hermanos, que no es cualquier cosa el pecado, hermanos. No es cualquier cosa. El pecado es algo muy peligroso, hermano. Fíjese, en 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, hermanos. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios ha establecido una línea y nos dice: no cruces para acá. Y si nosotros cruzamos, estamos infringiendo la ley de Dios. Así es como hizo para Adán y Eva, hermano. Él les dijo: no comáis del árbol de la ciencia, hermanos. Dijo: no comas de ese árbol. Él puso una línea. Pero ¿qué hizo Adán y Eva, hermano? Cruzaron esa línea y infringieron la ley de Dios, hermano. Eso es el pecado, hermanos. Cuando sabemos que la Biblia nos dice no y lo hacemos, estamos infringiendo la ley de Dios, hermano. Es lo que estamos haciendo, hermanos. Aleluya. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, hermano. A mí ya me habló Dios, hermano. Poderoso Cristo. A mí ya me habló. Desde la semana pasada, hermanos. Poderoso Cristo.
¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos sentamos a leer la Biblia, hermanos, queremos leer lo que nos gusta. Queremos leer lo que nos agrada, lo que va a ser, que nos va a rascar la oreja, hermanos, cuando leemos la Biblia. Pero cuando estamos volteando la Biblia, hermanos, y nos cae un texto que sentimos que Dios nos está regañando, le damos la vuelta, hermanos. Aleluya. No, mi hermano, la Biblia no es así. La Biblia nos va a hablar en las buenas y las malas. Nos va a hablar por las buenas y por las malas la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Aleluya. Es viva. Cuando tú sientes en tu corazón, hermano, que escuchas a alguien predicar y te empiezas a molestar y te empiezas a enojar y te empiezas a criticar en tu mente, porque te está hablando la palabra de Dios. ¿Y cómo yo sé? Porque a mí me lo ha hecho muchas veces, hermano. Poderoso Cristo. Pero a veces, hermano, mi orgullo, Ay, santo. mi orgullo. Poderoso. ¿Cómo me puedes hablar así, Señor, si yo voy a todos los cultos? Ay, santo. ¿Cómo me puedes hablar a mí, Señor, si voy a los ayunos, a los cultos de oración, a evangelizar, Señor? ¿Cómo me vas a hablar así? Poderoso. ¿Cómo? Señor amado, santo. Pero hermano, adentro de mí hay algo que sí, te estoy hablando a ti. A ti. Ay, santo. ¿Y sabe qué, hermano? Uno le pide perdón a Dios, Señor. Perdóname, Señor, porque yo sé que me estás hablando, Señor. Yo sé que quieres que me componga, Señor. Yo sé que tú quieres, Señor, que deje el pecado, que no ande pensando en eso, Señor. Aleluya. Hermano, la palabra de Dios es viva, incluso cuando usted la está leyendo, hermanos. Así es. Aleluya. La palabra de Dios es viva, hermanos. Nos habla, hermanos. Oh, santo. Nos habla y nos va a doler, hermanos. Hasta a veces nos hace llorar, hermanos. Señor, yo pensaba que me amabas, Señor. Yo pensaba, Señor, que me moriste por mí, por mis pecados, Señor. Sí, murió por nuestros pecados, hermano, y no quiere que andemos de vuelta en nuestros pecados, hermano. Por eso, hermano, Él, hermanos, hizo lo que tenía que hacer en esa cruz, hermano. Él dio su vida, hermanos. Le costó a Él, hermanos. Amén. Amén. Hasta fue humillado, hermanos, en frente de la gente. Poderoso Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que apartarnos, hermano, del pecado y la iniquidad que hay en nuestros corazones, hermano. El Elí, hermano, el sacerdote Elí, hermanos, que tenía 2 hijos, Dios los mató a los 3, hermano. Pero ¿cómo va a ser posible que Dios mate a los 3 si eran sacerdotes de la línea, hermanos? A Dios no le importó, hermanos, porque no nada más andaban en el pecado, pero traían iniquidad en su corazón, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que, hermanos, el pueblo de Israel, hermano, fíjense, hermano, antes de la esclavitud, hermanos, antes que ellos fueran llevados a la esclavitud, y Jeremías les andaba profetizando, hermano, que los iban a destruir, que se iban a ir a la esclavitud. ¿Saben qué hacía el pueblo, hermanos? Le decían, ¿cómo puede ser si esta es la casa de Dios? Aquí está el templo de Dios, aquí están todos sus sacerdotes. ¿Cómo es posible que Dios vaya a castigarnos y a destruir este templo? Somos el pueblo de Dios, ¿cómo es posible? ¿Y sabe qué? Sí lo hizo el Señor, hermanos. Sí lo hizo. Sí lo hizo, hermanos. Es lo mismo en nuestra vida espiritual, hermanos. Puede llegar un momento, hermanos, que Dios trate con nosotros, hermanos, si no nos componemos, hermano. Él puede tratar con nosotros en una manera que no nos va a gustar, hermanos.
nos va a gustar, hermanos, de la manera que Él trabaje con nosotros, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, ese es el otro lado de Dios, hermano. El que no queremos, hermano, no estamos dispuestos a conocer ese lado. Pero Pablo en Romanos 11:22 nos dice, nos exhorta que hay los lados de Dios, la bondad y la severidad, hermanos. Y es lo que nosotros tenemos que meternos en nuestra mente. Cada vez, hermano, que vamos a cometer un pecado, meternos en la mente eso, hermanos. Cada vez, hermano, que traigamos odio contra nuestros hermanos, cuando traigamos envidia contra nuestros hermanos, cuando andemos criticando a nuestros hermanos, debemos de pensar estas cosas, hermano. Hermanos, porque fallamos, hermano, con nuestra mente, nuestros ojos, nuestros labios y nuestro corazón, hermano. Fallamos, hermano. Pónganse de pie, hermanos, y les quiero leer un salmo para terminar, hermanos. Salmos 32:5 dice, si quieren pasar al altar, pase, hermano, pase. Dice, si hay algo en mi corazón, si hay una iniquidad, quítamelo, quítamelo. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, Rey de la gloria, mi Señor. Oh, mi Señor, ayúdanos en esta tarde, Padre Santo. Porque muchas veces, Señor, hacemos cosas, Señor, que no debemos de hacer, Señor. En veces, Señor, solapamos a nuestros hijos, Señor, y sabemos que estamos haciendo el mal, pero como quiera lo hacemos, Señor. En veces, Señor, solapamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, y sabemos que estamos mal, y como quiera lo seguimos haciendo, Señor. En veces, Señor Jesucristo, nuestros ojos, Señor, andan mirando cosas que no deben de ver, Señor. Y aún no te pedimos perdón, Señor. En veces, Señor, nuestras mentes andan pensando en otras cosas, andan pensando cómo dañar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y no le pedimos perdón, Señor Jesucristo. En veces, Señor Jesucristo, todo lo que usted nos ha dado, en veces no nos interesa, Señor. Perdónanos, Señor Jesucristo. Perdónanos en esta tarde, Señor Jesucristo. Que no haga iniquidad en nuestro corazón, Señor. Que no dejemos, Señor, la envidia, los celos, la amargura, el enojo, la gritarera, todo ese mugrero, Señor, no lo dejemos en nuestro corazón, Señor. El amor de las cosas del mundo, Señor. Ayúdanos a no seguir amando esas cosas, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús, esta tarde, Padre. Ayúdanos, Señor, para seguir para adelante, Padre. Ayúdanos a reconocer, Señor, su otro lado, Señor. El lado que nadie quiere saber de usted, Señor. Pero sabemos que ese lado, Señor, es lo que nos va a corregir a nosotros para irnos en el camino que debemos seguir, Señor. Porque su palabra usted dice, yo amo, yo castigo a quien amo. Pero no nos gusta, Señor. Ayúdanos, Padre, a sujetarnos a ustedes, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, para que bendiga nuestra alma, Señor. La cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Amén, Señor Jesús.
Aleluya, gloria al nombre del Señor en esta hora, hermanos. Agradecemos al Señor, hermano, por su palabra. Y bueno, sigamos orando al Señor, que Dios nos siga bendiciendo, dándonos, hermano, entendimiento en su palabra, que la finalidad de la palabra pues es que nos acerquemos a Él. Amén. Amén, que le conozcamos, que no haya nada que estorbe. Aquí la Amén. palabra del Señor dice Aleluya. que vuestros pecados han hecho división. Amén. Entonces, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Es el Amén. mismo pecado Aleluya. que nos separa de Dios. Pero también, hermano, hay un sacrificio hecho en la cruz Gloria a Dios. que nos acerca al Señor. Así que acerquémonos al sacrificio. Vengamos a los pies del Señor. Y que no haya pecado que nos impida acercarnos al Señor, que nos Amén. impida servir con libertad, o que nos impida congregarnos con libertad, porque hay situaciones, hermano, que la conciencia a veces no permite que se congregue constantemente, porque conoce que no son las cosas como quisiera. Pero, hermano, quiero decirles, tenemos confianza en el Señor. Inclusive la palabra del Señor dice: si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Búsquese abogado, búsquelo. Hágase de su confianza, para que usted pueda darse cuenta que en Cristo hay libertad, en Cristo hay perdón de pecados. Amén. Y que no haya nada que nos estorbe, porque para eso hemos sido llamados. Para esto es la iglesia, para acercarnos al trono de la gracia y poder encontrar, hermano, ese perdón en Cristo. La palabra del Señor también nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que, hermano, tenemos esa confianza de acercarnos a Él. Por eso venimos a la iglesia, porque en Él encontramos el perdón a nuestros pecados. Así que vamos a seguir perseverando, vamos a dar gracias a Dios. Oremos por nuestros hermanos Roberto y la hermana Victoria, que Dios les siga usando también. Ellos están transmitiendo los jueves. Les invitamos, hermano, que si están ahí en la página del hermano, escuchen la palabra. Dios también usa sus vidas de manera especial, hermano, para que sean bendecidos ustedes también. Los jueves a las 8, amén, a las 7 de la tarde, están transmitiendo la palabra del Señor, para que por ahí se dé un tiempo, hermano, en recibir la palabra del Señor. Amén. Así que oremos por la familia de nuestros hermanos y que Dios los siga bendiciendo. Vamos a orar en esta tarde para dar por terminado este servicio. Que Dios nos esté bendiciendo. Recuerda, hermano, que la convención ya es este viernes. Entonces, ya no hay culto local para esta semana. Todos los cultos va a ser para el distrito. Entonces vamos a estar orando y que Dios esté bendiciéndonos. Amén. Que Dios sea ayudándonos en esta obra que vamos a llevar a cabo, esta obra evangelística también, hermano. ¿En qué sentido? De que, bueno, el principal propósito de la predicación de la palabra es que las almas nuevas se conviertan. Amén. Por eso traiga a sus invitados y que Dios esté bendiciendo a esas almas también. Oremos entonces para ser despedidos y les esperamos. Por ahí vamos a estar en comunicación como quiera, a través del grupo o por teléfono. Vamos a estar en comunicación para que asistan todos. Hay que venir todos el viernes, que es una convención distrital. Hay que venir todos. Le estamos invitando a que no lo deje para el último, no lo deje para el último culto. Venga desde el viernes. Hemos invitado a varias iglesias, pero tenemos entendido que van a asistir pocos, así que asistan. Va a ser va a estar predicando el pastor Mario García, así que vamos a estar orando porque ellos lleguen con bien y que Dios les traiga con bien y que podamos ser bendecidos. Y el sábado a las 2 de la tarde se ocupan el grupo de escuela dominical. Viene también la líder nacional, estará ocupándose ellos. Y el sábado en la noche, el culto misionero, predica el hermano Helio, amén, Solís. Así que vamos a estar orando que Dios lo traiga con bien también. Igual el domingo, como invitado
de la convención va a estar predicando el domingo en la mañana. Así que vamos a estar orando porque todos estos cultos sean de mucha bendición. Amén. Oremos entonces y así damos por terminado. Mi Dios amado, gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, que la finalidad es acercarnos más a ti, Señor, quitar todas las barreras, Señor, que impidan, Señor, una buena comunión contigo. Señor, perdona todos nuestros pecados, Señor, líbranos de esos pecados, Señor, que muchas veces pasan desapercibidos, pero, Señor, que delante de tu presencia, Señor, es una ofensa, es un pecado, Señor, líbranos de esos pecados, Señor, y poder, Señor, tener una mentalidad, Señor, conforme a tu propósito, Señor, conforme a tu voluntad, mi Señor. Guarda a tu pueblo en esta hora que se retira. Llévales de regreso a sus hogares en paz y bendición. Y Señor amado, que podamos tener una convención bien bendecida con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.